Esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo: no solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todo sea uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que crean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has llamado a ellos como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo, donde yo estoy, y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Siguiendo con estas misas en honor a nuestro patrón San Isidro Labrador, yo quisiera que ustedes en algún momentito, cuando estén en sus casas, abran el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo lean detenidamente y ustedes se podrán dar cuenta que los primeros misioneros cristianos, que no salieron con el nombre de cristianos, sino que salieron con el nombre de los del camino. Nunca lo dijeron cristianos, siempre se dijeron los del camino, haciendo esa referencia a que nuestro Señor Jesucristo curó a enfermos en el camino, perdonó los pecados en el camino. El perdonar los pecados en el camino, cuando lo dice este hombre pequeño a Zaqueo: baja de la higuera y hoy quiero hospedarme en tu casa. En el camino también dio instrucciones a sus discípulos. Por eso la iglesia en los primeros años del cristianismo y los primeros años de Pablo como cristiano se llamaba el camino. Y la celebración de la Eucaristía no tenía este nombre, sino se decía: vamos a partir y repartir el pan, ¿no? Era una misión muy amplia y una obra de caridad, porque era partir y repartir el pan como Jesús lo había hecho en esa multiplicación de los panes. Partía el pan y lo repartía y se multiplicaba. También este pan eucarístico, al ser partido y repartido, se multiplica en el corazón de cada uno de nosotros. Ese partir y repartir nos lleva al sentido de la caridad. ¿Cuándo cambia la figura ya de no llamarse a esta iglesia los del camino? Y en el inicio vivían un poco confundidos también. Por eso hay siempre unas discusiones que van a encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando hablan acerca de la circuncisión. Entonces todos los discípulos de Jesús decían: hay que circuncidarnos o hay que circuncidar. Y Pablo dice: no, la circuncisión es para los judíos. Y ahí acuña la palabra cristianos Pablo cuando dice: nosotros somos de
Cristo. Y ahí se acuña la palabra cristiano. Entonces, la persecución tanto a los del camino como a los cristianos nos habla todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. El sufrimiento de Pablo que tuvo que pasar en todas las comunidades también es el sufrimiento hoy día de esta iglesia, que tiene que anunciar el Evangelio de Jesús frente a diferentes circunstancias y tormentas también, ¿no? Miren lo que dice este libro hoy día. En aquellos días, queriendo el tribuno conocer con certeza los motivos por los que los judíos acusaban a Pablo. Yo quisiera que esto se entienda. Judío es una religión que sigue hasta ahora, ¿no? Si hablamos de tres grandes religiones, es el judaísmo, el cristianismo y la otra, ¿cuál es? El islamismo. Las tres religiones hablan de un solo Dios, con diferente nombre. El judaísmo y el cristianismo le dice Elohim, lo tratamos Él con nosotros, el Todopoderoso, el Padre, como lo dice Jesús, pero también no tiene nombre. Cuando ustedes hablamos de Yahvé o Jehová, ya son términos que se han puesto porque se han encontrado palabras que pueden ser similares del hebreo al castellano. Pero quiere decir que las tres religiones aman a un solo Dios. Los musulmanes dicen a Él. El Dios Todopoderoso es Él. Claro, nosotros también, el judaísmo dice Él o yo soy, ¿no? El yo soy. Pero las tres religiones hablan de este mismo Dios, pero siguen caminos diversos. El judaísmo es esta religión. El tribuno quería saber por qué lo querían condenar a Pablo, o por qué lo estaban persiguiendo, o de qué lo estaban acusando. Mandó desatarlo, ordenó que se reunieran los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno no es del cristianismo, sino de la religión judía. Hablando del judaísmo, Pablo recién está iniciando a hablar de Cristo, de Jesús, pero el tribuno y los sacerdotes, o el Sanedrín y los sacerdotes, son judíos. Y bajando a Pablo, lo presentó ante ellos. Pablo sabía que una parte eran fariseos y otra parte eran saduceos. Entonces, cuando ustedes dicen, miren, nosotros los cristianos, la iglesia católica se va quedando vacía y más iglesias evangélicas, ¿no? Si el judaísmo está dividido entre fariseos y saduceos. ¿Y saben por qué se dividen ellos? La división es antes, en el momento en que Cristo había muerto y había resucitado, antes de la presencia de Pentecostés. Entonces dice, Pablo sabía que el Sanedrín estaba dividido entre fariseos y saduceos. ¿Qué más nos dice? Y gritó en el Sanedrín, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Se me está juzgando por la esperanza en la resurrección de los muertos. Esto es lo que a todos lo aterra. A todos nos aterra. Nos da terror, nos da miedo. Y no es que todos lo entendamos, la resurrección de los muertos. A ver si lo vamos a entender, que si nosotros al morir vamos a resucitar. Entonces, tanto a los judíos, a los saduceos y a los fariseos tenían ciertas divisiones ante la resurrección de los muertos. Y aquí dice, apenas dijo esto, se produjo un altercado entre judíos y saduceos. O sea, Pablo toca el problema. Yo estoy hablando de un hombre que ha resucitado y que me ha enviado a anunciar el Evangelio.
Entonces, cuando habla él, yo soy fariseo, pero aquí he venido a hablar de la resurrección de los muertos, y se genera el altercado entre fariseos y saduceos, y comienza a explicar. La asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu. Esta teoría hoy día lo vemos en algunos hermanos separados. Siempre van a decir, ¿para qué rezas a los muertos si no hay resurrección? No hay espíritu, no hay ángeles. No, miren, o sea, esta teoría se viene desde el judaísmo, antes de nuestro Señor Jesucristo. Les vuelvo a repetir, los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu. Ese es para los saduceos. Mientras que los fariseos admiten ambas cosas. Para los fariseos hay la resurrección, para los fariseos están los ángeles, para los fariseos también están los santos y el espíritu en su plenitud. Entonces acá es cuando nosotros, nuestra iglesia de los cristianos se separan y comienzan a decir no hay resurrección, no hay ángeles, no hay santos. Entonces solo es Cristo. Ya esa es una teoría de los saduceos. En cambio los fariseos decían que sí hay resurrección, por eso se genera el altercado. Miren, ¿qué es lo que dice? Se armó un gran griterío, o sea, la gente, por lo tanto, defendían lo que ellos creían. Se armó un gran griterío y algunos escribas del partido fariseo se pusieron en pie, porfiando. No encontramos nada malo en este hombre. Y le ha hablado un espíritu o un ángel. O sea, se genera el problema. ¿Cuál es lo que nosotros tenemos entre la división de la iglesia cristiana? Nosotros los católicos, los que somos de esta iglesia universal es que nosotros leemos hoy día el texto de Hechos de los Apóstoles, tanto aquí en Michoacán, como abajo en San Marcos, como en Cajabamba, como en Trujillo, como en Lima, como en el Perú, como en China, como en Chile. Todos los textos son iguales y la oración es la misma. Ayer 15 de mayo se celebraba a San Isidro Labrador en todo el mundo el día 15 de mayo. Ese es nuestro calendario. O sea, estamos unidos por la oración y la celebración de la Eucaristía. Y no solamente unidos en la oración y en la celebración de la Eucaristía, sino unidos en la escucha de la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, este pasaje lo leen los alemanes, lo leen los franceses, lo leen los chinos y hasta en los cristianos árabes y judíos que hay. Ese es el leccionario. Esas lecturas nos llevan a ser universales. La oración que ustedes han escuchado hoy día, por esa oración somos universales. Pero tú vas a la iglesia que hay acá, a la otra iglesia que está por allá y por allá, cada uno lee el texto que más le conviene. Eso ya no es universal. ¿Lo entienden o no? ¿Sí? Entonces, mire, eso es lo que está pasando también con los saduceos y los fariseos. Entonces a Pedro lo dejan libre. ¿Qué nos dice el Evangelio de Juan? Esto es muy importante, lo que nuevamente Jesús vuelve a retomar, dice. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo: no solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos. ¿Ustedes creen en Jesús? ¿Por quién creen en Jesús? Uno de los grandes hombres que nos ayudó a creer en Jesús, San Isidro Labrador. Otra de las grandes mujeres, la Virgen María. Los sacerdotes que pasaron por esta comunidad, las religiosas también hablaron en nombre de
Jesús. Por lo tanto dice, yo no ruego solo por los que están acá, sino también por los que del futuro, que creerán en la palabra de ellos. Entonces Jesús ruega también por ustedes cuando transmiten el evangelio a los demás. Cuando ustedes rezan en su casa con sus hijos, cuando ustedes lo hablan que de la misión y de la tarea que tuvo San Isidro Labrador como ese gran agricultor, cuando ustedes van enseñando todas esas cositas, es ahí cuando Jesús dice, yo no ruego solo por los que están acá, sino por todos, dice. No solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos. O sea, Jesús ruega por ti si transmites la palabra del evangelio a los demás. Para que todo sea uno. La celebración de la Eucaristía, por toda esta semana, todo este tiempo, si ustedes leen los textos de la liturgia, todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, están alcanzando la riqueza del conocimiento de esta verdadera iglesia y del camino y del sufrimiento de los apóstoles, de Pablo, de Pedro, de Bernabé, de Cefas, de Tito, Timoteo, y lo que tuvieron que sufrir para anunciar el evangelio. ¿Qué sigue diciendo? Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Claro, Juan es de una comunidad mucho más griega. O sea, Juan el Evangelista está viniendo de una comunidad griega, de formación, padres griegos, pero judío. Y los griegos, su lenguaje era la filosofía. Entonces, encontrar el sentido de la vida a través del proceso racional filosófico y de la lógica. Entonces, es muy difícil a veces que nosotros podamos entender estos términos de Juan, y a veces pueden decir nos enredamos porque nos habla y nos repite y nos vuelve a repetir, como lo dice acá. Para que todo sea uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Se explica, lo da vuelta, lo hace el proceso racional. ¿Quiénes lo pueden entender mejor este evangelio? Los niños. Porque los niños comienzan a preguntar, ¿por qué? Y tú lo explicas y te siguen diciendo por qué y por qué y por qué. ¿Es verdad o no? Oye, la velita arde, está prendida, te va a quemar. ¿Por qué arde? Y usted lo explica. ¿Y por qué? Y porque ese es el proceso racional. Lo está descubriendo, está desarrollando su conocimiento. Pero que seamos uno y que nos amemos. ¿Por qué sacramento somos todos uno? Por el bautismo. ¿Hemos recibido en el bautismo a quién? Al Espíritu Santo. No, a Jesús no. Al Espíritu Santo. ¿Somos bautizados por Juan o por Jesús? Por Jesús, no por Juan. El bautismo que hemos recibido nosotros es el bautismo de Jesús, no es el bautismo de Juan. Entonces, ¿cuál es el bautismo de Jesús? El fuego y el Espíritu Santo. ¿Cuál es el bautismo de Juan? El agua para la purificación. Así es que ese bautizo lo pueden recibir todos. Porque si han pecado, hay que purificarse, como dicen los judíos. Entonces, por el bautismo, nos explica estas palabras muy complicadas que son. Dice, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. En la palabra el amor está la unidad. En la palabra amor está la caridad. De este amor divino y celestial. Y en la palabra amor está el servicio.
Entonces, para que crean que tú me has amado, como yo también te he amado a ti. Dios nos ama porque se pone a nuestro servicio, porque nos bendice para que nuestros campos produzcan. Dios nos ama porque nos ilumina, nos envía su Espíritu Santo. Jesús nos amó tanto porque entregó su vida en la cruz, derramó su sangre para la salvación y la redención de cada uno de nosotros. Entonces estos términos y estas palabras filosóficas nos llevan a que nosotros conocemos a Jesús, conocemos a Dios por medio del sacramento bautismal, haber recibido el Espíritu Santo. Pero también damos testimonio de Jesús resucitado en la celebración de la Eucaristía. Pero la celebración de la Eucaristía es la parte fundamental de nuestra vida. Quien celebra la Eucaristía vive agradecido de Dios, pide la bendición de Dios y da testimonio de Cristo resucitado y presente en la comunidad. ¿Cómo se hace presente Jesús cuando dice: cuando ustedes se reúnan, aunque sea 2 o 3 en mi nombre, yo estoy con ustedes? ¿De qué manera está con nosotros? En el pan partido. Entonces, que lo encontremos el aprecio y el cariño a la celebración de la Eucaristía. Que así sea. Amén.